hablar de los flujos en un medio poroso. En medios porosos, como su nombre lo indica, el flujo de fluido se produce a través de materiales que contienen espacios interconectados, como suelos, rocas, sedimentos o materiales filtrantes. Estos medios presentan características particulares en cuanto al transporte de los fluidos. El flujo de medios porosos puede ser de diferentes tipos. Tenemos 3 tipos importantes en la cual está proyectada la presentación. Cada uno de ellos con una pequeña definición a qué se refiere y también un pequeño ejemplo de cada flujo. Vamos a empezar con el flujo continuo, que se refiere a un movimiento constante y uniforme del fluido a través de los poros del medio poroso. Por ejemplo, como el flujo del agua en un acuífero subterráneo, ¿no? Estamos hablando de que aquí como es continuo, quiere decir que el movimiento es constante y uniforme, ya, a través de los poros del medio poroso. Estamos hablando también del flujo pseudo continuo. Prácticamente lo podemos describir que es un flujo que aunque no es completamente uniforme, como el que mencionamos anteriormente, puede aproximarse a un comportamiento continuo. Por ejemplo, el movimiento del petróleo a través de las rocas porosas. Y finalmente tenemos el flujo transitorio, que es cuando ocurre cambios significativos en la presión, la velocidad o la dirección, que estos son factores muy importantes, ¿no? En la dirección del flujo, en un corto periodo de tiempo, por ejemplo, cuando se inyecta agua en un acuífero para remediar una contaminación, para tratar, digamos, quizás un problema de aguas residuales, en una petar, o quizás, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de la mano de Chevron. Entonces, podemos poner ese ejemplo que entra dentro del flujo transitorio. Ahora vamos a conocer un poquito más a fondo de estos flujos, ¿no? En el continuo de medios porosos, podemos mencionar que ya habíamos hablado de que el movimiento es constante, es uniforme. Una de las características es que son altamente predecibles y suelen tener una velocidad constante. Que cuando hablamos de constante es que ni va a disminuir ni aumentar. Por ejemplo, el flujo del agua en el suelo. Entonces va a una velocidad constante, uniforme. Otros ejemplos del flujo continuo en medios porosos también puede ser el transporte de nutrientes en una planta y el flujo de petróleo en una formación rocosa. Son 2 ejemplos y 2 claros ejemplos que podemos mencionar en los flujos continuos en medios porosos. Ok. Ahora veamos también el flujo pseudo continuo en medios porosos. Ahí les coloqué 3 imágenes muy importantes que podemos analizar, pero empecemos con una pequeña definición, recordando lo mencionado anteriormente, que es cuando ocurre el movimiento del flujo es intermitente y no uniforme. Es decir, que aún mantiene una dirección preferencial. Dentro de las características de este flujo es que pueden tener movimientos de pausa y aceleración. El flujo anterior habíamos hablado que se mantenía constante, ¿verdad? Por ejemplo, el agua en los acuíferos. Acá podemos poner un ejemplo, el flujo del agua en el suelo durante una lluvia intensa. ¿Qué pasa cuando cuando llueve? El flujo del agua va a aumentar o va a disminuir, entonces va a estar no uniforme, o sea, no va a estar con una velocidad constante, quizás constante, pero no uniforme. Entonces, eso es un claro ejemplo de los flujos pseudo continuos en medios porosos. Algunos ejemplos de este flujo son el flujo del aire en el suelo arenoso y el flujo de solventes en un material filtrante. Ok, y finalmente vamos a ver a qué hace referencia el flujo de transitorios en medio porosos. La definición nos dice que son aquellos que ocurren durante un periodo de tiempo limitado y cambian constantemente de dirección y velocidad.
Es todo lo contrario a los dos flujos que mencionamos. Dentro de las características es que son altamente variables, sus fluctuaciones en la dirección y velocidad debido a cambios de las condiciones extremas, o sea, varían de acuerdo o debido a las condiciones extremas. Por ejemplo, el flujo del agua en el suelo después de una inundación. Obviamente, después de una inundación, el flujo va a ser completamente diferente, va a variar, va a aumentar a un grado extremo, ¿no? Su velocidad, su dirección. Y algunos ejemplos de este flujo transitorio, por ejemplo, son el flujo de los contaminantes en un acuífero y el flujo del agua en el suelo durante el riego. Finalmente, les traigo una pequeña conclusión del tema, que ahí pueden observar una imagen a la parte de la mano derecha, donde menciono que la comprensión de estos flujos en medios porosos es esencial en diversas áreas, especialmente en la área en la que nosotros estamos trabajando, en la que nosotros estamos viendo, que es la área de hidrocarburífica, ¿no? También en áreas de la hidrogeología. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve esto? Para entender la dinámica del agua subterránea, hasta en ingeniería de procesos. ¿Para qué nos sirve esto? Para diseñar sistemas de filtración o extracción de recursos, e incluso, como les mencioné primero, en la industria petrolera, que es la que nos vamos a enfocar, ¿no? Para la extracción y transporte de hidrocarburos, estamos hablando de hidrocarburos derivados del petróleo, ¿no? La modelización matemática y los estudios experimentales juegan un papel circunstancial en la comprensión y la gestión efectiva de los flujos en un medio poroso. Por eso es muy importante estudiarlos, cada uno, analizarlos y más que todo no confundirlos, porque cada uno tiene una pequeña definición, quizás uno con una similitud más que el otro, pero sinceramente los tres tienen sus características diferentes y hacen énfasis a cosas diferentes. Entonces, eso en cuestión a los flujos en un medio poroso. Gracias.